verdad que el conversatorio, las charlas, la exposición de las compañeras, muy bueno. No creo que esté a la altura de ese nivel, pero bueno, voy a contar un poco nuestra experiencia. Más que nada, para que, no sé si es como un hilo de continuidad, la fábrica Cerámica Sanor se inauguró en la dictadura militar, acá en Neuquén, en la dictadura militar, en la famosa promoción industrial en ese momento, bajo el gobierno de la dictadura, y bueno, pudieron así el viejo Sanón, como se le decía al Tano, el gobierno de la provincia le cedió 44 hectáreas, facilidad, ultra facilidad en la luz, gas y todo lo que convenía a impuestos, ¿no? Entonces, con una mínima inversión, el viejo Sanón, decimos nosotros que se hizo, bueno, desde el año 82 que arrancó la cerámica. En el año 94, nuestro queridísimo expresidente Saúl, no quiero decir el nombre, bueno, ahí también hubo una inversión multimillonaria del gobierno nacional. En ese momento eran 17 millones de dólares, el gobierno provincial 5 millones con Sovis en ese momento. O sea que las facilidades que tuvo ese empresariado me hace recordar mucho hoy a lo que votaron en la legislatura hace muy poquito tiempo, un RIGI, que es como le dan todas las facilidades a los empresarios que vengan a invertir, ¿no? Entonces le da esta facilidad, todo lo que es energía y bueno, lo que explicaron las compañeras, ¿no? En el tema laboral. Por eso se asemeja muchísimo, ¿no? A aquel momento a cómo tuvieron la fábrica. Bueno, esa fábrica con una producción de 1 millón de metros cuadrados con trabajadores que trabajaban 16 horas, turnos rotativos, donde por ejemplo había fallecidos por accidentes laborales, uno cada año, varios por meses. O sea que los ritmos laborales nosotros lo decíamos como una dictadura patronal, donde no podías levantar la cabeza, no podías hacer un reclamo. La burocracia sindical en ese momento eran los que directamente hacían la lista para los despidos, para la patronal. Hasta que, bueno, año 1997, un compañero fallece, problemas respiratorios, fueron a la enfermería y no había las condiciones, sobre todo el oxígeno. Eso estalla la bronca y ahí comienza un proceso de organización ante la bronca de los compañeros. Se organiza primero la comisión interna, entonces cada sector tenía un delegado y a partir de ahí los compañeros empezaron a tener más confianza en esto, ¿no? Porque su organización sindical lo pudieron recuperar y después para el año 2000 ya se pudo recuperar el sindicato ceramista. Entonces ahí teníamos esa herramienta del lado de los trabajadores, porque siempre había eso, ¿no? Que la patronal tenía un buen maletín para comprar a los dirigentes. Lo único que en este momento los dirigentes estaban junto a los trabajadores. Entonces ahí comienza como todo ese proceso de organización. Los compañeros, por ejemplo, no levantaban la vista, tenían miedo a hacer asamblea por los despidos y eso, pero bueno, una vez que empezaron a tener esa confianza de que se hablaban entre compañeros y se resolvía lo que se discutían entre los compañeros en la asamblea, eso dio fuerza, bueno, un poco a esto, ¿no? Que la patronal, al ver que ese sindicato no iba a transar, comenzó una guerra de desgaste, despidos, suspensiones, contratados y efectivos. Por ejemplo, despedían a los compañeros contratados, entonces como eran contratados, el sindicato no eran afiliados. Entonces en nuestro sindicato en ese momento decíamos, no, contratados y efectivos son ceramistas, acá se lo defiende a todo.
se defendió. Así que la patronal, ¿qué hizo? Decidió cerrar la fábrica directamente. Ellos decían que estaban en crisis, los compañeros veían que salían 20 camiones por día, la producción seguía impresionante y bueno, en ese sentido es que nosotros ahí nos están diciendo que hay crisis y por eso se cierra, ¿no? Entonces hoy nosotros vemos la cantidad de fábricas que están cerrando, aduciendo esto, ¿no? La crisis. Entonces, por ejemplo, nosotros un punto programático que teníamos en ese momento era que se revisen los libros contables de la fábrica, si es verdad que estén. Muestren los libros a ver si es verdad que están en crisis. Ya eso era una provocación para ellos porque es como un secreto comercial que los libros no lo podían mostrar. Entonces, a nosotros nos dio la pauta que era mentira, que estaban en crisis. Entonces, más fuerza de los compañeros. La patronal decidió cerrar la fábrica en octubre del 2001 y en diciembre del 2001 el que se vayan todos, que no quede ni uno. Y a nosotros somos venimos de ese proceso donde los compañeros, nacimos del 2001, de la solidaridad de toda la comunidad y ahí nosotros ya tenemos una unidad, por decirlo, nacimos con la lucha ceramista en estos años que yo les decía, 97 hasta el 2000, con los docentes, sobre todo Aten Centenario en ese momento, tenía el sonido, que imagínense que era un parlante de aquello. Entonces ahí, nació en la lucha en común, docente y ceramista, ese fue como nuestro nacimiento, a partir de esa lucha. Y después, imagínense que a partir de ahí nosotros pudimos como tener una fuerza porque no estábamos solos, no era solamente una fábrica de unos obreros que lo despidieron a todos y bueno, que como dicen ahora, ¿por qué no se reinventan? ¿Por qué no buscan otro trabajo? En ese momento, imagínense, 2001, un mar de desocupados, movimientos ocupados por todo el país, acá mismo en Neuquén, el movimiento de trabajadores desocupados en Neuquén, reunían más de 1000 desocupados en el barrio San Lorenzo. Yo vengo de ahí y nuestra tarea del movimiento desocupado siempre fue nuestra consigna: queremos trabajo genuino, no plan, no queremos. Entonces esa unidad con los ceramistas fue lo que nos dio la posibilidad de conseguir un trabajo. Muchos compañeros desocupados tenían su primer trabajo en esa fábrica. Por ejemplo, compañeros que no, en mi caso en ese momento yo no terminé ni la secundaria y trabajaba en un laboratorio, pero por la experiencia de la repetición y del trabajo se puede hacer, pero faltaba el conocimiento. Entonces eso, que muchos compañeros vean su primer trabajo en una gestión obrera, porque la experiencia de tener su primer trabajo y después de liberar todo lo que era cuánto íbamos a vender, qué material íbamos a hacer, cuánto íbamos a cobrar. Todo lo que se refiere a la fábrica se discutía en asamblea, se resolvía y lo que resolvía la mayoría se llevaba adelante. Entonces para nosotros siempre fue, más allá de tener nuestro sindicato y las fábricas, donde por ejemplo teníamos los referentes que tenían sus propuestas, pero cuando bajaban a la asamblea había compañeros de base que proponían otra cosa, que podía ser hasta superador, y eso se llevaba adelante. Entonces nuestra máxima autoridad en las fábricas son la asamblea. Después nosotros nos tuvimos que hacer como cooperativa de trabajo, pero nuestra primera consigna fue estatización de la fábrica bajo control de los trabajadores. Entonces, que el Estado se haga cargo de una fábrica, para nosotros es, primero, resolver el problema de los salarios, y después la fábrica tenía que tener una función social. Todos esos cerámicos para los colegios, los barrios, que en ese momento, año 2000, 2001, 2002, algunos barrios se han creado con tomas, no sino que barrios enteros se tomaban los terrenos y se hacían. Y
eso nosotros teníamos como la función social de la fábrica, queríamos tener eso, ¿no? Como la fábrica, nosotros no buscamos ganancias, sino que a partir de lo que juntábamos podíamos comprar materia prima, pagar los servicios, pagar nuestro salario, y los que nos quedaba como un excedente, por no decir ganancia, un excedente, nosotros eso siempre aportábamos a los fondos de lucha, a todo lo que se generaba para que los trabajadores, que en ese momento había toda una efervescencia nacional, ¿no? Y también ahí pudimos, cuando arrancamos con la fábrica, ahí conocimos al pueblo mapuche, donde ellos nos dieron las arcillas, que por ejemplo en la época de la patronal entraban con la maquinaria, explotaban las tierras y sin ninguna compensación. Nosotros tuvimos una conversación con la comunidad, pudimos ahí establecer un diálogo. Muchos compañeros no conocían ni siquiera la bandera o por lo menos lo que significaba. Y eso esa relación fue muy importante porque en muchos compañeros conocimos lo que fue la historia del pueblo mapuche, su tradición, su bandera. Entonces a partir de ahí también hicimos como un homenaje, el famoso cerámico mapuche de varias series con su símbolo, ¿no? Entonces eso nos enriquecía muchísimo. A la vez, por ejemplo, cuando teníamos toda esa primera etapa de lucha, 5 órdenes de desalojo, del año 2000 hasta el 2003, entonces había que hacer guardia, 3 turnos, muchos compañeros de la comunidad y sobre todo los estudiantes secundarios, a nosotros nos dio una mano enorme, esa fuerza que tienen los chicos en las marchas, en las actividades que hacíamos era espectacular. Las madres de Plaza de Mayo mudaron, por decirlo así una vez, sus rondas enfrente de la fábrica. Eso también tenemos, todo el problema que tuvimos, ellos tuvieron el primer día. Y siempre con su independencia, ¿no? Que por ahí algunas madres fueron cooptadas por el kirchnerismo en ese momento. Y acá las madres firmes, no estamos con ningún gobierno, nosotros somos las madres de Alto Valle, y en eso nosotros, un orgullo total. Por eso también cada vez que había una relación muy importante con Ceremita de Derechos Humanos, con las madres, y a la vez toda esa experiencia de producción, de lucha, y en ese momento donde en una Argentina que se prendía fuego y había tomas de fábrica, más de 1100 tomas de fábrica, pero que después en eso no tuvo una salida, por decirlo. A nosotros nos pasó esto, que tuvimos que ser cooperativa, y ser cooperativa en el sistema capitalista te hace que vos tenés que competir con las patronales que tienen todos estos beneficios. A nosotros nos cobraban la luz a lo más alto, el gas, todo, las materias primas muy caras en ese momento. Pero así todo pudimos demostrar que los trabajadores, gestionando una fábrica, tienen y un fin social. Eso para nosotros fue muy importante porque se quemaban las casillas de algunas personas que no tenían calefacción. Entonces nosotros en Nueva España, por ejemplo, construimos una casa para esa familia, un centro de salud también. Después nuestros compañeros hicieron como una encuesta dentro de la fábrica. Muchos compañeros no habíamos terminado el colegio, y entonces ahí con un grupo de docentes hicieron el proyecto de la escuela en fábrica, un secundario dentro de la fábrica, donde los compañeros podían terminar el secundario, y eso para nosotros fue muy importante porque ahí mostramos también que ellos nos decían, se termina, o sea, vos terminas los 3 años de la secundaria y se termina el colegio, era como una escuela término se llamaba. Terminaba los 3 años y se termina la experiencia. Nosotros queríamos que el colegio siga, porque no era solamente los compañeros de la fábrica, sino que alrededor de la comunidad enfrente del parque industrial
entonces ahí yo, el CPN 88, Boquita Esparza, nosotros, yo soy la primera generación de egresados en ese colegio y eso también a nosotros nos dio esa unidad, ¿no?, que venimos sosteniendo todo el tiempo, sobre todo con los docentes que venimos construyendo esta, ¿no?, esta unidad, que en un momento tuvimos una organización en común que era la Coordinadora de Alto Valle, que para nosotros siempre esos organismos para nosotros es muy importante, de diferentes sectores que nos podamos reunir para justamente esto, ¿no?, conocer un poco lo que vivían los trabajadores de otros sectores y después en común debatíamos qué podíamos hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que en un docente, ceramista, desocupado, sectores de la juventud, hacíamos manifestaciones enormes, teníamos una relación de fuerza en la calle potente, la policía siempre no se quería enfrentar a nosotros, porque después de la última orden de desalojo, que podían haberlo hecho tranquilamente, pero nosotros tuvimos ese punto programático donde decimos siempre, ¿no?, la fábrica es de todos. Nosotros ahí queríamos condensar, ahí, ¿no?, que si bien nosotros somos los trabajadores, pero también teníamos una escuela, también teníamos los recitales, las donaciones a la gente más humilde, teníamos todo ese, que la fábrica no era solamente de los trabajadores para estar trabajando y ahí a su casa, sino había una escuela de militancia dentro de la fábrica, donde a las 6 de la mañana se juntaban en prensa y fusión, leían los diarios, se juntaban, teníamos sectores, cada coordinador de los sectores se juntaban, debatían la producción, pero también las cuestiones políticas, qué problema había y salíamos con todo. Todo ese momento para nosotros de crecimiento, de crecimiento hasta en lo personal, porque también el crecimiento con muchos compañeros y compañeras, donde por ejemplo las compañeras tenían la función en lugares específicos como selección, porque decían que veían mejor, no era que veían mejor, eran más atentas que los varones, la cocina, administración, pero con la gestión obrera las compañeras decían, nosotros también queremos estar en la producción, estar ahí, que no era solamente un trabajo de varones, ahí estaban las compañeras. Eso para nosotros también, ¿no? Los derechos de las compañeras, que se respete. Imagínense en una fábrica donde la mayoría eran varones, las compañeras tenían peso, voz y parte por decirlo, la parte ejecutiva de la cooperativa. Entonces, y hoy mismo, este año en octubre vamos a cumplir 25 años de gestión obrera, de que esa fábrica, lo digo y no puedo creer, 25 años, que no hubo en la historia una experiencia de tanto tiempo, una fábrica con los trabajadores estando ahí, ¿no? Y hoy, 25 años después, con este gobierno, en este contexto, a nosotros nos agarra muy mal parados, porque justamente esto, ¿no? Nunca pudimos competir con los capitalistas y los gobiernos nunca nos dieron esa posibilidad, obviamente, ¿no? Créditos para renovar maquinarias. Nosotros ahora que hay un sector que dice ahí 2027 y es Axel o Milei. Yo me acuerdo siempre que Axel Kicillof era el ministro de Economía, que nos había prometido un crédito para renovar toda la maquinaria de la fábrica. Imagínense, eso se inauguró en la dictadura, después en los 90 había otra parte de la fábrica, y después de ahí nunca más hubo una renovación, entonces teníamos todo un sector obsoleto y después producíamos con lo que había. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de, ¿por qué no nos daban esa posibilidad de renovar maquinaria?
porque ahí nosotros podíamos, siempre decíamos, si nosotros duplicamos los puestos de trabajo, duplicamos la producción, nosotros generaríamos más puestos de trabajo y así se hace los puestos de trabajo indirectos de la fábrica. Llegamos a ser 450 compañeros en su mejor momento 2008, 2009 y después de diferentes crisis que se fueron sucediendo, ahí bueno, fue como ya empezó nuestra decaída, porque si se acuerdan había consumo cero de energía cuando todavía no estaba Vaca Muerta y no hacían que apaguemos los hornos. Nosotros teníamos 5 hornos de producción y así empezamos, 4, 3, 2, y ahora en abril fue hace un año que no tenemos gas, dejamos de producir por una deuda que justamente este ministro en aquel momento nos hizo, se comprometieron ellos a que con el crédito nosotros al renovar la maquinaria podíamos solventar el crédito a partir de la producción pero bueno, nunca pasó. Ahí nosotros siempre decíamos, ¿no?, que esto ya es más ideológico que ideológico-político, porque no van a permitir que los trabajadores demuestren que ellos pueden tranquilamente una fábrica ser redituable. Entonces hoy en la crisis que estamos viviendo con las fábricas, por ejemplo, se cierran las fábricas y nos dicen, bueno, se tienen que renovar, hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, a nosotros lo que nos están haciendo hacer ahora es, bueno, esto, ¿no?, que no haya producción. En Neuquén había 3 cerámicas, ahora hay una sola en Cutralcó que hace ladrillos huecos, pero por ejemplo, nosotros quiere que, o sea, siempre estemos como a disposición de esta nueva forma que quieren, ¿no? No hay producción, pero hay servicio. Entonces, imagínense nosotros mecánicos, electricistas, gente con muchas experiencias técnicas, que ahora, bueno, nos digan, bueno, tienen que alquilarlo, vender ese lugar para Mercado Libre, para Temu, entonces todo lo que es logística, que ustedes tienen un lugar espectacular, encima pasa eso, que está el parque industrial y hacia Vaca Muerta, entonces el gobierno con sus amigos empresarios están con la mira en la fábrica, entonces, y nosotros al no producir, y nosotros hoy somos 72 compañeros que quedamos en la cooperativa, estamos sobreviviendo desarmando una parte que quedó obsoleta y vendiendo esa chatarra. Entonces con eso estamos más la changa que hacen los compañeros, cada uno individual, vamos sobreviviendo, pero siempre con la convicción de que esa fábrica es nuestra, y si bien no vamos a producir más cerámicos, pero sí lo que vamos a producir nosotros, lo que estamos siempre dispuestos a que queremos ser ejemplo de los momentos que se va a venir. Porque si esta situación sigue persistiendo de hambre, de desocupación y ataque hacia los trabajadores, el resultado yo creo que va a ser Bolivia. Si ustedes vieron como el pueblo boliviano ante las demandas, el ataque que tuvieron, salieron a la calle, eso nosotros tenemos una experiencia. En el 2001 salió a la calle la gente, los trabajadores, con una consigna, que se vayan todos, que no quede ni uno, y ahora están todos y se quedaron todos. Entonces siempre nuestra experiencia en ese momento fue los trabajadores. ¿Qué necesitamos? Una herramienta política de los trabajadores. Un partido de los trabajadores que cuando digan que se vayan todos y que quede un gobierno de los trabajadores. Nosotros hasta ese momento, esto estuvo bueno porque había un debate imagínense dentro de la fábrica, compañeros que eran de diferentes corrientes, lo veían como algo, bueno, sí, puede ser, nosotros los trabajadores tenemos que tener esto también, ¿no? Eso nos dio la militancia ceramista, de compañeros, por ejemplo, que viajaron por Europa a contar esta experiencia, y que después de unos años en Grecia, que se haya tomado una fábrica, se haya puesta a
producir y hoy está bajo gestión obrera y tiene un cerámico mapuche en su fábrica, para nosotros eso muestra, ¿no?, el ejemplo. Es decir, en Francia la Philips tomó la fábrica y eso duró 10 días porque el gobierno intervino y le dijo, ¿qué quieren? 10, le dio 20, pero para que no se transmita que no se propague esa experiencia, ¿no? Entonces, si bien nosotros hoy estamos mal económicamente, como la mayoría de los trabajadores, pero sí tenemos una perspectiva de que si nosotros logramos levantar cabeza, ¿esto qué significa? Vamos a solventar, vamos a pagar unas deudas que tenemos con tema energía, y después todo el lugar que tenemos en la fábrica, nosotros ahí tenemos un plan de que podemos empezar a hacer una planta de, si bien no es cerámico, pero sí siempre en el rubro del piso, ¿no? Entonces los mosaicos que queremos hacer con colores pulidos, entonces algunas cosas no quedan, porque nosotros seguimos pensando en la fábrica como una función social y a la vez la experiencia que nosotros queremos contar es que si el día de mañana los trabajadores se levantan y de vuelta, aunque se vayan todos, pero que quede la experiencia de los trabajadores y que sean ellos lo que, porque había una frase de una compañera nuestra, que una textil en Buenos Aires decía, así los trabajadores pueden manejar una fábrica, pueden manejar un país. Entonces, eso nos quedó como, algunos dirán, no, pero sí, y ustedes ven quién lo está gobernando. No sé, que yo cualquiera, pero así que tenemos perspectiva como fábrica sin patrones. Al lado está la cerámica Neuquén, que hoy está sin luz, sin gas, pero ellos, ahí nosotros le pasamos un poco de energía, están revendiendo para sobrevivir y ahora se viene un ataque, quieren rematar esa fábrica directamente. Había la posibilidad, había una negociación, el gobierno, la ex patronal, para que, por ejemplo, los compañeros se quedaban con la parte productiva de la fábrica y la ex patronal se quedaba con otro sector. Entonces ahí se dividía la fábrica para pagar sus cosas. Y esto necesitamos una firma del Ministerio de Economía, Nación, Caputo, o sea que estamos hasta las manos. Entonces ahora se vienen con el remate de la fábrica, porque quieren el lugar, bueno, los compañeros dicen, vamos a resistir acá. Y esto es lo que nosotros, la única forma de resistir con relación de fuerza. ¿Por qué no nos desalojaron en aquel momento? Nosotros éramos 300 trabajadores, porque afuera de la fábrica había 5.000 personas, docentes, estudiantes, juventud, 5.000 personas afuera. Y a nivel nacional teníamos como estos trabajadores que tomaron la fábrica quieren trabajar, no quieren ser desocupados. O sea que teníamos en la comunidad en general un apoyo enorme, que eso es lo que nos dio la fuerza para que resistir y que el gobierno soviético, imagínense, en ese momento, que no prestó la policía, la justicia para desalojarnos. Entonces nosotros ahí es como, teniendo los trabajadores una relación de fuerza a nuestro favor, podemos torcer todos estos planes miserables que nos quieren imponer. Por eso, para mí es importante esto, intercambio de experiencia, lo que nos tiene que quedar claro que nos tenemos que organizar, tenemos que construir algo propio de los trabajadores, no puede ser que siempre depositemos confianza en alguien que después no cumple, así que por eso para nosotros hoy, si bien en esta difícil situación, los compañeros lo toman esa fábrica como propia, suya. Hay compañeros, si bien yo entré en esa época del 2001 para adelante, hay compañeros que tienen 20 años para atrás, ya tienen 40, 50 años de fábricas, que siguen yendo, que siguen apostando a las fábricas sin patrón y que yo creo que esa va a ser la perspectiva para adelante. Así que gracias por